Mi nombre es Rosario, pero en este pueblo todos me conocen como Chayito. Cuento con 82 años a cuestas y resido en una humilde casita, situada al final de una polvorienta calle de tierra, justo detrás de la antigua parroquia. Desde mi ventana, cada mañana, contemplo la cúspide del campanario, que se dibuja nítidamente contra el lienzo celeste. Y cuando las campanas repican a las 6 en punto de la mañana, aún siento un brinco en el corazón, el mismo sobresalto que experimentaba cuando era niña y me despertaban a la fuerza para ir a misa, con los zapatos lustrados aunque tuvieran las suelas rotas. Toda mi vida ha transcurrido aquí, en este rincón del norte de México, donde el sol implacable agrieta la tierra y las chicharras comienzan su estridente canto antes del amanecer. He sido hija, hermana, esposa, madre, viuda y ahora soy una abuela que camina pausadamente y rememora constantemente, a veces más de lo que desearía. Durante muchos años guardé silencio como si mi voz se hubiera sepultado en lo más profundo de mi ser, entre el estómago y los huesos, donde las palabras causan más dolor que consuelo. Desde que era niña, me enseñaron a guardar silencio sobre ciertos temas, a mantener secretos como si fueran confidencias de confesionario. Me inculcaron la idea de que los asuntos familiares debían permanecer dentro de las paredes de la casa, y que lo que ocurría allí debía morir. Ahora, con las manos marcadas por el paso del tiempo y la espalda encorvada como una rama de limonero reseca, me encuentro aquí, anciana. Y he tomado la firme decisión de no abandonar este mundo sin revelar lo que he guardado celosamente durante más de 70 años. No busco compasión ni lástima ni señalar a los culpables, quienes a menudo se escapan antes de que la verdad pueda ser pronunciada. Lo hago por las niñas y mujeres que existen allá afuera, que tal vez hayan experimentado sentimientos similares a los míos, que quizás hayan vivido situaciones parecidas a las que yo viví, y que podrían encontrar en mi relato una forma de dar nombre a ese miedo silencioso que en ocasiones nos acompaña desde que tenemos uso de razón. Crecí en una época en la que las niñas desconocíamos todo acerca de nuestros cuerpos y los ajenos. Desde que éramos pequeñas, nos educaban para servir a los demás, cumplir órdenes, rezar y mantener la mirada baja en señal de sumisión. Nunca nos hablaron de los anhelos, del sufrimiento ni de cómo distinguir lo correcto de lo incorrecto cuando un hombre nos tocaba de manera que nos resultaba incomprensible. Nos enseñaban a sonreír tímidamente, a no cuestionar nada, a cruzar las piernas y a asentir siempre con la cabeza en señal de aprobación. Yo era una niña delgada con trenzas que mi madre me hacía cada mañana, y casi siempre vestía ropa usada de mis primas mayores. Pasaba casi todo el año descalza, pues los zapatos solo se usaban para ir a misa o el día de Todos los Santos. Vivía con mi madre, una mujer fuerte y decidida como la piedra del molino, y con mi padrastro, a quien todos llamaban Don Efraín. Mi padre biológico había fallecido cuando yo era muy pequeña, apenas lo recuerdo, solo conservo su fotografía sepia, donde aparece inmóvil como una estatua, con un sombrero ladeado y los ojos serios. Mamá se casó con Efraín cuando yo tenía 5 años. Él era más joven que mi madre, de piel morena, alto y corpulento, con una voz grave y profunda que infundía respeto y autoridad. Trabajaba arduamente en las tierras de cultivo, sembrando chile y maíz con diligencia. Ante los ojos del pueblo era considerado un hombre ejemplar, trabajador incansable, responsable en sus tareas, siempre impecable, con el pantalón planchado y la camisa abrochada hasta el cuello tanto los domingos como entre semana. Sin embargo, en el ámbito familiar, la situación tomaba otro rumbo. Él me dirigía miradas que me perturbaban, una forma de acercamiento que me generaba una incomodidad inexplicable, aunque en ese momento no lograba identificar la razón. Inicialmente atribuí su comportamiento a la normalidad, ya que las personas solían decir que los padrastros debían amar a sus hijastros como si fueran sus propios hijos. Con el paso del tiempo comencé a percibir detalles inquietantes, sus manos permanecían más tiempo del necesario sobre mi hombro, buscaba pretextos para levantarme o sentarme en sus piernas, y cuando mi madre se ausentaba, el tono de su voz se modificaba sutilmente. A mi corta edad, carecía de las palabras precisas para expresar lo que sentía, pero mi cuerpo reaccionaba con una clara sensación de alerta y temor. Sentía un fuerte dolor en el estómago,
tenía dificultades para conciliar el sueño, y a veces me orinaba en la cama. Guardaba todo esto en silencio por miedo a que me regañaran, a equivocarme, a ser yo la culpable, y a que mi madre se enfadara y me castigara. En casa las discusiones no estaban permitidas, la obediencia era lo único que importaba, y yo, siendo una niña obediente y callada, prefería esconderme en los rincones antes que causar problemas. Ahora, con el paso de los años, me doy cuenta de que el dolor más profundo no reside en lo que viví, sino en la indiferencia de aquellos que no quisieron ver mi sufrimiento. Di muchas señales, dejé de hablar en la escuela, mis notas empeoraron, dejé de jugar con mis amigas. Evitaba estar sola en casa y comencé a enfermarme con frecuencia. En lugar de preguntarme qué me ocurría, me llamaban floja e ingrata, y me reprochaban mi falta de agradecimiento por el techo y el alimento. Mi madre, exhausta por su trabajo como empleada doméstica en una familia acomodada, regresaba a casa sin fuerzas para escucharme. Cuando le mencionaba mis dolencias, solo me ofrecía un té de ruda o un sermón. Me reprochaba: ya vas a empezar con tus inventos. Y yo, atormentada, aprendí a guardar silencio. Es que cuando eres niña, confías ciegamente. Confías en los adultos, en aquellos que se supone que te protegen, en quienes te aseguran que te aman. Y cuando esos mismos adultos cometen actos que no comprendes, pero que te lastiman profundamente, algo se quiebra en tu interior, una herida que jamás sana por completo. Ignoraba por completo la existencia de una forma perversa de cariño, aquella que se manifiesta con palabras ambiguas que te confunden y caricias que dejan huellas imborrables, aunque invisibles. Desconocía que un abrazo pudiera causar dolor, y cuando finalmente lo comprendí, era demasiado tarde. Por eso hablo ahora, porque me mantuve callada durante demasiado tiempo, porque anhelo que esta historia, por más dolorosa que sea, no se pierda en el olvido ni se ahogue en la vergüenza, porque he perdido el miedo y, a estas alturas de mi vida, solo me queda la verdad. Y esta es mi verdad. En los primeros años de mi infancia, los recuerdos más vívidos no son las risas de los juegos infantiles, ni la alegría de los cumpleaños con sus regalos y pastel, ni siquiera las vivencias de la escuela. Lo que perdura con mayor fuerza son las tardes impregnadas de un silencio denso y opresivo, como una niebla espesa que se extendía por toda la casa, y que nadie osaba romper. El patio de tierra, con su lavadero al final y la higuera que ofrecía sombra, no me resultaba un lugar de juego. Don Efraín, a veces salía a fumar y su mirada fija en mí sin mediar palabra, me hacía sentir que algo se contraía dentro de mí, una sensación de querer desaparecer. Mi madre, aparentemente ajena a esta situación, o tal vez fingiendo no darse cuenta, se pasaba el día lavando ropa para otros o planchando camisas para la señora Eloisa, la dueña de la tienda del barrio. Cuando la acompañaba a entregar los paquetes y me quedaba en la banqueta esperando, sentía un alivio, pues sabía que Efraín no estaría cerca. Esos eran los pocos momentos en que podía respirar con tranquilidad. En casa imperaba el orden, la limpieza y sobre todo, el silencio. La mesa se preparaba para la cena siempre a la misma hora, los frijoles negros se cocinaban siguiendo la misma receta tradicional, y los cubiertos se disponían sobre el mantel con una precisión casi religiosa, en absoluto silencio. Don Efraín, un hombre de pocas palabras, infundía respeto sin necesidad de alzar la voz, su sola presencia, ya fuera el golpe seco al cerrar la puerta al entrar, el eco de sus botas al caminar por el piso de madera, o la forma en que dejaba su sombrero sobre el respaldo de la silla, bastaban para que todos supiéramos que era momento de agachar la mirada. Cuando yo tenía alrededor de 7 años, mi madre comenzó a trabajar también los domingos, dejándome a solas con él desde temprano. Al principio, no me pareció extraño, ella me pedía que me portara bien, que hiciera mis tareas escolares y que no molestara a Efraín. Yo asentía prometiendo obedecer, aunque por dentro anhelaba que se quedara, que cancelara sus compromisos, que se diera cuenta de que yo prefería no quedarme sola con él, sin embargo, nunca lo decía. Una mañana, sin ninguna advertencia, me llamó desde la sala. Lo encontré sentado en su sillón de mimbre, con el cinturón desabrochado y una mirada enigmática que nunca antes había visto. Con una voz suave pero firme,
me indicó que me sentara sobre sus piernas. Aunque no era la primera vez que me lo pedía, su tono ese día, un tono que combinaba una inusual suavidad con una intensidad perturbadora, me hizo estremecer. Intentando calmarme, me aseguró que no sintiera miedo, que me quería como si fuera su propia hija. Aturdida y casi sin poder reaccionar, obedecí su petición. Me senté y entonces comenzó a acariciar mi cabello con lentitud, luego mis hombros, y poco a poco sus manos se deslizaron más abajo. Mientras tanto murmuraba palabras en voz baja, palabras que no lograba comprender del todo, pero que misteriosamente me provocaban una sensación de calor extraño, no en mi cuerpo sino en mi rostro, como una vergüenza silenciosa que me inundaba. Después me susurró que no le contara nada a mi madre, que ella no lo entendería, y me aseguró que aquello sería nuestro secreto. Para convencerme me prometió una paleta, una muñeca, cualquier cosa que yo deseara ese día. A pesar de la promesa, no pude probar bocado, sintiendo un dolor punzante en mi estómago y un fuerte dolor de cabeza. Mi madre, atribuyendo mi malestar al sol, me colocó un paño húmedo en la frente y me dejó acostada. Sin embargo, no le dije nada. No sabía cómo hacerlo. Ni siquiera disponía de las palabras adecuadas para describir lo que había sucedido. Solo percibía que algo estaba terriblemente mal, que algo grave había ocurrido, y que la solución a ese problema no dependía de mí. A partir de ese día comencé a cambiar, dejé de mantener el contacto visual, y evité a toda costa estar a solas con él. Me aislaba en el baño durante periodos prolongados, sintiendo la necesidad de refugiarme allí. Cuando debía cruzar cerca de él, caminaba pegada a la pared, conteniendo el aliento, y él, con su fingida ternura, persistía en desorientarme. Me ofrecía dulces, se interesaba por mis calificaciones escolares y me trenzaba el cabello. En ocasiones incluso le decía a mi madre que era una niña ejemplar, merecedora de recompensas. Mi madre, siempre agotada, sonreía aliviada y agradecía a Dios, afirmando que la crianza de hijos ajenos no era sencilla. Eso era lo más doloroso, la confianza de mi madre en él, su defensa, su insistencia en que no todos los hombres eran iguales, que Efraín era diferente, enviado por Dios para protegernos. En las noches escuchaba sus oraciones conjuntas antes de dormir. Desde mi cama, pegada a la pared, los oía agradecer a Dios por su presencia en nuestras vidas, por la protección de la Virgen. Yo cerraba los ojos con fuerza, implorando también: Virgencita, sácame de aquí. Pero nada cambiaba, nada mejoraba. Un día, mientras me duchaba, sentí una sensación extraña y noté unas manchas rojas en el agua. Era sangre, poca, pero suficiente para sembrar el pánico en mí. Me aterroricé. Creí que me había herido sin darme cuenta, quizás con el jabón o con algo en la cortina. Instintivamente froté con más fuerza mi cuerpo, como si el roce pudiera borrar esa sensación, ese miedo. El agua se fue tornando rosada y salí de la ducha temblando, la piel erizada. Me sequé rápidamente con la toalla y me refugié en la cama, escondiéndome entre las sábanas. No se lo conté a nadie, ni a mi madre, ni a la maestra, a absolutamente nadie. Guardé ese secreto, esa punzada, como una espina clavada en mi interior, sin saber si era algo normal, si era un castigo, o si era una señal de que había hecho algo mal. Desde ese día algo en mí se quebró para siempre, porque comprendí, aunque fuera a medias, que lo que él hacía no era cariño, que no era normal, que era injusto, que me dolía, que me daba asco, que me hacía sentir sucia. Sin embargo, continué callando, porque cuando eres niña y te repiten constantemente que los adultos saben más, que debes obedecer, que no seas contestona, aprendes a desconfiar de tu propio cuerpo, de tu propia voz. Aprendes a aparentar que estás bien, que no ocurre nada, que puedes seguir adelante como si nada hubiera pasado. Y eso fue lo que hice, a los ojos de todos. De niña aparentaba ser serena, silenciosa y estudiosa, pero en mi interior me consumía el miedo y la vergüenza. Mi universo se contrajo a la invisibilidad, a pasar desapercibida, a evitar cualquier provocación. Aprendí a interpretar los sonidos, los pasos, el aroma de su camisa.
Sabía anticipar sus estados de ánimo y cuando era más seguro permanecer encerrada. Desarrollé una intuición que ningún niño debería experimentar. Y todo comenzó aquella mañana, cuando me acarició con una fingida ternura y me imploró que no revelara nada. Ese fue el detonante, el inicio de una serie de secretos, de heridas y de engaños que definirían el resto de mi existencia. Porque nunca se olvida el día en que uno deja de ser niño. Tras ese primer día, la percepción del tiempo cambió radicalmente para mí. Parecía que todo se ralentizaba y a la vez se volvía más opresivo. Cada mañana me despertaba con el estómago contraído, con la garganta seca, como si algo terrible fuera a suceder, aunque exteriormente mi vida continuara exactamente igual. Para la gente del pueblo, yo no era más que una niña delgada, silenciosa, siempre obediente, con cuadernos impecables y trenzas perfectamente hechas. Nadie sospechaba que tras esa fachada se escondía una niña que se sentía cada vez más sola, confundida y atrapada en un mundo que ya no comprendía. Cada día sentía la presencia amenazante de don Efraín, como si esperara el momento oportuno para repetir lo que ya había hecho sin prisa, sabiendo que tarde o temprano yo volvería a estar sola, vulnerable e incapaz de escapar. Y así fue. Mi madre trabajaba todo el día fuera de casa, salía antes de que despertara y regresaba cuando ya oscurecía. Me dejaba instrucciones muy claras: hacer la tarea, barrer el patio y calentar la comida para cuando Efraín volviera del campo. Yo cumplía cada orden al pie de la letra, no por obediencia, sino por puro miedo. El temor me atenazaba: si no hacía lo que me exigía, se enfurecería, me gritaría, volvería a tocarme. Pero incluso cuando me esforzaba por complacerlo, siempre encontraba la manera de acercarse. A veces, cuando preparaba los frijoles en la cocina, entraba y me abrazaba por la espalda, llamándome niña buena. Yo, paralizada, tragaba saliva con las manos empapadas de sudor, anhelando que se apartara. En otras ocasiones, si me encontraba lavando la ropa en el lavadero, se sentaba cerca y me observaba en silencio, con los codos apoyados en las rodillas, como si esperara algo. No pronunciaba palabra, pero podía sentir su mirada penetrante, recorriendo mi cuerpo como si me desnudara por dentro. Y luego llegaba el momento más terrible, la hora de la siesta, cuando mamá no estaba. Él argumentaba que iba a descansar y me pedía que lo acompañara a su habitación, con pretextos como que le leyera un salmo, le sacara una espina o le rascara la espalda. Siempre hallaba una excusa, una razón para estar a solas conmigo. Consciente de la necesidad de decir no, de negarme a la situación, mi cuerpo de niña de 8 años se enfrentaba a una encrucijada, como oponerse a alguien que me superaba en estatura y poder, a quien todos en casa consideraban la autoridad máxima, como alzar la voz, gritar mi angustia cuando nadie parecía dispuesto a escucharme, y así, la situación se repetía una y otra vez. A veces me pedía que me sentara junto a él en la cama, mientras compartía recuerdos de su propia infancia. En otras ocasiones acariciaba mi rostro y elogiaba la suavidad de mi piel, comparándola con la de un durazno. Yo, absorta en el intento de escapar, fijaba la mirada en el techo contando las grietas, buscando cualquier distracción para no estar presente, pero la realidad me atrapaba, allí estaba, y esa presencia me corroía el alma. Mi salud se deterioró progresivamente, experimentando frecuentes dolores de cabeza, episodios de vómitos y fiebres inexplicables. Mi madre me llevaba al centro de salud, donde la doctora diagnosticaba estrés, atribuyéndolo a posibles preocupaciones escolares. Nadie sospechaba la verdad. Nadie se preguntaba por qué una niña tan pequeña lucía una mirada apagada y caminaba encorvada, como si cargara un peso invisible sobre sus hombros. En la escuela, mi comportamiento también cambió, dejé de relacionarme con mis compañeras. Me mantenía alejada de cualquier actividad, siempre sentada en la última fila del aula. Anhelaba pasar desapercibida, que nadie me mirara o se acercara, incluso por error. Cuando una maestra se preocupaba por mí, respondía con una sonrisa falsa, un gesto aprendido y automático. Ya a esa edad, había descubierto que el silencio era mi armadura, que mientras menos me hiciera notar, menos problemas tendría, aunque mi cuerpo no siempre colaboraba.
Un día, en la clase de lectura, sentí un dolor agudo en el vientre. Lo ignoré pensando que no era nada, pero al ir al baño descubrí sangre de nuevo. Me limpié con papel higiénico, usando hojas secas como improvisado apósito en la ropa interior. Hice lo mejor que pude con lo poco que entendía, sin decir nada a nadie. Regresé al salón, actuando con normalidad. Esa noche, sin embargo, no pude dormir. El dolor era generalizado, sentía ardor interno y una sensación de fragilidad. Cuando mi madre llegó, me preguntó por qué no había cenado, y le expliqué que me dolía el estómago. Ella posó su mano suave sobre mi frente y tras unos segundos de contacto, murmuró que la sentía ligeramente caliente. Acto seguido preparó una infusión humeante de manzanilla, y con gestos delicados, me cubrió con las mantas sin pronunciar palabra adicional. Permanecí inmóvil en la cama, con los ojos muy abiertos, escuchando atentamente. Desde mi habitación, llegaban hasta mí las voces de ella y de Efraín, que conversaban y reían en la cocina. Él narraba historias sobre los cultivos y la tierra. Ella respondía, notándose el cansancio en su voz. Mientras tanto, en la quietud de mi cuarto, la pregunta resonaba en mi mente: ¿cómo puede reírse? ¿Cómo puede hablar con él como si nada? ¿Acaso no ve lo que está ocurriendo? ¿No se da cuenta? Inmediatamente la culpa me invadía, pues también pensaba, tal vez sí se da cuenta, pero prefiere ignorarlo. Tal vez le conviene no verlo. Tal vez para ella es más fácil pensar que estoy exagerando, que me lo invento porque si lo acepta, tendría que hacer algo. Yo sabía que ella no podía, no tenía a dónde ir, ni dinero, ni familia que la apoyara. Si se atrevía a enfrentarlo, nos dejaría a las dos en la calle. Por eso fingía que nada pasaba. Y yo, que era apenas una niña, comprendí la amarga verdad: estaba sola, completamente sola. Entonces comencé a hablar con Dios, pero no con las plegarias aprendidas. No recurrí a las oraciones aprendidas, ni al Padre Nuestro ni al Ave María. En cambio, susurré mis propias palabras, en voz baja, dirigidas a Dios. Le preguntaba con angustia: Diosito, si lo ves todo, ¿por qué no intervienes? ¿Por qué no lo detienes? ¿Por qué no le dices a mi mamá lo que está pasando? ¿Por qué no me ayudas? En múltiples ocasiones, le rogué que me llevara, que me liberara de esta situación, que me permitiera desaparecer, pero cada mañana me despertaba en la misma cama, dentro de la misma casa, atormentada por el mismo miedo. Así aprendí a vivir, sumergida en un silencio forzado y la resignación, dividida entre la obediencia impuesta y el profundo asco que sentía, balanceándome entre el deseo desesperado de escapar y la certeza abrumadora de no tener ningún lugar a donde ir. Y cada vez que él se aproximaba, utilizando una voz aparentemente suave, con unas manos que fingían amabilidad, pero que en realidad eran como cuchillos afilados, yo bajaba la cabeza, cerraba los ojos y procuraba concentrarme en otros pensamientos. Me refugiaba en la imagen de los pajaritos que observaba desde la ventana, en el recuerdo del río donde me habían llevado a lavar ropa, en las nubes que cambiaban constantemente de forma. Mi mente se evadía, porque mi cuerpo ya no tenía la capacidad de escapar. Mi cuerpo era controlado por él, pero mi voluntad era mía. A pesar de estar fragmentada y llena de pavor, persistía en mi interior una fuerza que se negaba a ceder, algo que aún no se había extinguido por completo, algo que algún día se fortalecería y me rescataría, aunque en ese momento ignorara cómo lo lograría. A veces la vida nos envía señales, aunque nuestra capacidad para interpretarlas sea limitada. En ocasiones, una simple mirada, una frase dicha al pasar o un gesto de otra persona son suficientes para que nuestra perspectiva cambie radicalmente. Eso fue precisamente lo que me sucedió una tarde cualquiera en la escuela. Tenía 9 años y ya era una niña consumida por el miedo, con el alma encogida, aunque mi cuerpo continuaba creciendo. Era silenciosa, sumisa e invisible. Mi única prioridad era que los días transcurrieran sin incidentes, evitar que el señor Efraín me dirigiera la palabra y eludir las preguntas de mi madre. Pero ese día, algo inusual ocurrió. La maestra nos solicitó que redactáramos un texto sobre lo que más nos gustaba de nuestros hogares.
Algunos niños entregaron sus trabajos sobre sus perros juguetones, las emocionantes partidas con sus hermanos, los imponentes árboles que se alzaban en sus patios o los aromas tentadores de los platillos que sus madres preparaban en la cocina. Yo, en cambio, me sentía perdida, sin saber qué escribir, no encontraba nada en mi hogar que despertara mi interés o me generara alguna emoción. Por lo tanto, me quedé mirando la hoja en blanco con la vista clavada en la ventana, como si las palabras que necesitaba estuvieran ocultas en el mundo exterior. Fue en ese momento cuando Mariana, una compañera de clase, se acercó a mí y me preguntó en un susurro si me ocurría algo. No entiendo por qué, pero esa pregunta tan sencilla resonó en mi interior de una manera que desconocía, tocando una fibra sensible que ni siquiera sabía que existía. Le respondí que no, que solo estaba cansada, pero en mi interior sentí algo nuevo, un deseo profundo de expresar mis sentimientos, no con grandes discursos o elaboradas descripciones, sino simplemente con la frase, no estoy bien. Experimenté por primera vez la esperanza de que tal vez no todos a mi alrededor fueran insensibles, y que quizás alguien pudiera percibir la tristeza que me acompañaba diariamente. Esa tarde, al regresar a casa, caminé más despacio que nunca, arrastrando los pies y observando el suelo árido, cubierto de pequeñas piedras. Mariana me había preguntado algo que resonaba con fuerza en mi mente, ¿te pasa algo? Esa frase, como una astilla clavada, no se apartaba de mis pensamientos, pues jamás nadie me había hecho una pregunta así. En mi hogar, las preguntas eran inexistentes, las cosas se daban por sentadas. Si tenías un techo, comida y educación, se asumía que estabas bien. Y si expresabas alguna inquietud, te tildaban de ingrata. Pero la simple curiosidad de una niña de mi edad detonó una cascada de reflexiones, y si, en efecto, me pasa algo, y si lo que siento no debería sentirlo, y si lo que siento no es lo común. Esa noche la preocupación me impidió conciliar el sueño. Permanecí despierta, observando cómo la luz plateada de la luna se filtraba por la estrecha abertura de la ventana. Escuchaba la respiración suave de mi madre en la habitación contigua, el ligero crujido de la madera, y los sonidos distantes del campo. Sin darme cuenta, las lágrimas comenzaron a brotar en silencio, sin sollozos, solo un flujo lento y constante, como si mi cuerpo, finalmente, liberara algo que había contenido durante mucho tiempo. Fue un llanto que no me brindó consuelo, pero sí una dolorosa y nueva comprensión. Nunca había experimentado la felicidad, ni siquiera en el pasado. Lo que estaba viviendo en ese momento me pareció profundamente injusto, y por primera vez, formulé ese pensamiento con todas sus palabras, esto no es justo. No había hecho nada que mereciera lo que estaba sufriendo. Nunca pedí estar con él, nunca hice nada que justificara sus tocamientos, su mirada, la manera en que me hablaba, como si fuera de su propiedad. A pesar de todo, yo era quien cargaba con el peso de la situación, como si fuera mi culpa. Comprendí que durante años había confundido su agresividad con una forma retorcida de afecto, su silencio con autoridad y su cercanía con protección. Me habían enseñado que el amor implicaba sacrificio, dolor y obediencia. Pero esa noche entendí que el amor no debería causar sufrimiento, no debería infundir miedo, no debería hacer sangrar. A la mañana siguiente fui a la escuela con los ojos hinchados. La maestra no dijo nada, pero Mariana me observó una vez más, con la curiosidad dulce y pura que solo los niños buenos poseen. Con voz suave volvió a preguntarme, ¿estás bien en casa? La pregunta resonó en mi mente como un eco persistente durante todo el día. Entonces algo comenzó a germinar dentro de mí, algo que en ese momento no podía definir, pero que ahora entiendo como resistencia, una resistencia sutil, casi invisible pero genuina. Comencé a evadir la soledad con Efraín, a refugiarme en el baño cuando llegaba, a simular que tenía montones de tareas escolares, a salir a jugar con alguna vecina cuando sabía que mi madre tardaría en volver. En mi mente elaboré estrategias de supervivencia, como si fuera un juego de vida o muerte. Cada elección, cada movimiento, cada palabra se convertían en cálculos para evitar su contacto. Me volví astuta, observadora, cautelosa. Aprendí a descifrar los ritmos de la casa,
a anticipar sus estados de ánimo, sabiendo cuándo era prudente desaparecer. Lo más significativo fue que dejé de culparme a mí misma. Dejé de pensar que estaba exagerando, y la culpa que sentía por mi miedo se desvaneció. Comprendí que mi cuerpo me pertenecía, que mi silencio no implicaba mi acuerdo, y que tenía el derecho inalienable de negarme. A pesar de que no lo verbalizaba, aunque no supiera cómo alzar la voz, y a pesar de que mi madre continuara ignorándome, asimilé todo esto en solitario, en esa fase de la vida donde la identidad aún no se define por completo, pero se percibe claramente una fractura interna, y junto a esa comprensión, surgió una nueva emoción, la ira. Una rabia intensa, abrasadora, comenzó a consumirme por dentro. Sentía furia hacia él, por supuesto, por todas las acciones cometidas, pero también hacia mi madre, por su ausencia, por su falta de visión, por su silencio. Empecé a verla diferente, ya no como la mujer fuerte y trabajadora que se esforzaba por alimentarnos, sino como alguien que había cometido un error, que había desviado la mirada en el momento en que más la necesitaba. Alguien que me había abandonado en un infierno al que nunca debí ser arrastrada. Esa furia me fortaleció, me agudizó los sentidos, me mantuvo en alerta, pero no me concedió el valor para apreciar lo que tenía, en cambio, me proporcionó claridad, me hizo comprender que tarde o temprano, me marcharía de ese lugar. Ignoraba el cómo y el cuándo, pero esa idea se convirtió en mi guía, mi secreto, mi plan. Me aferré a ella con la misma fuerza con la que alguien se aferra a una tabla en medio de una tormenta, porque sabía que si permanecía en esa casa para siempre, me destruiría, me convertiría en una sombra, me silenciaría, como tantas mujeres del pueblo, con la mirada sumisa, la piel opaca, las palabras ahogadas. Yo no quería ser una de ellas, no quería ser una mujer más deshecha. Y ese anhelo de salvarme creció día tras día en silencio, nutrido por cada caricia que me repugnaba, por cada noche de insomnio, por cada risa de mi madre en la cocina, ajena o ignorante de lo que sucedía a puerta cerrada. Así fue como comenzó mi verdadera metamorfosis. Nadie observándome habría notado nada inusual. No hubo estallidos de ira, ni actos de rebeldía evidentes ni despliegues teatrales. Fue una transformación sutil, silenciosa e imperceptible para los demás, pero extraordinariamente fuerte en mi interior. Empecé a creer en mis capacidades, a dar valor a mis emociones, a convencerme de que merecía una vida diferente, de que existía un futuro mejor, de que mi historia no estaba predestinada a replicar el final de tantas otras mujeres. Me aferré a la idea de que con el tiempo y la valentía necesaria, podría romper ese ciclo destructivo. Y esa esperanza, aunque frágil, aunque apenas perceptible, fue la que me mantuvo a flote. Con el paso de los meses el miedo también creció, pero a la par, una certeza silenciosa, arraigada en lo más profundo de mi ser, se hacía más fuerte. No deseaba permanecer allí para siempre. Aún ignoraba el cómo, pero algo dentro de mí ya había decidido que esa casa no sería mi perdición. No me refería solo a una tumba física, sino a esa otra donde se sepultan la voluntad, la voz, la alegría y los anhelos. A pesar de mi constante crecimiento físico, similar al de una planta en busca de sol, sentía que el mundo se expandía y las barreras se alzaban. La certeza de que el mundo exterior no se asemejaba al de mi hogar se hacía cada vez más palpable, y empecé a observar con detenimiento detalles que antes ignoraba. Notaba cómo otras niñas de mi edad reían sin temor, corrían hacia sus padres, se trepaban en sus piernas y les confiaban secretos. Yo no podía concebir la idea de actuar así con Efraín, solo la idea de su presencia me provocaba náuseas. En la escuela, una nueva compañera, Consuelo, se sentaba delante de mí. Un día, durante la clase de dibujo, sacó de su mochila una caja de lápices de colores nuevos, brillantes, con un inconfundible aroma a madera y pintura fresca, y los compartió con todos. Al ofrecérmelos a mí, dudé inicialmente. No estaba habituada a recibir favores sin una expectativa implícita de reciprocidad, sin embargo, la genuina sonrisa que ella me dedicó, despojada de cualquier intención oculta, me hizo sentir absurda por albergar sospechas. Entonces dibujé una casa, una imagen que incluía un imponente árbol y un columpio. Nunca había tenido uno,
solo lo había visto en las páginas de un libro. Mientras aplicaba los colores, una extraña punzada, una mezcla confusa de tristeza y rabia, se clavó en mi interior. En ese instante la idea de una vida distinta, en un lugar diferente, comenzó a tomar forma en mi mente, un lugar donde las miradas ajenas no me juzgaran, un lugar donde mi cuerpo fuera respetado y nadie lo tocara sin mi consentimiento, un lugar donde las noches transcurrieran en paz, sin sobresaltos. Esa breve fantasía me acompañó durante días, convirtiéndose en mi refugio secreto. En ocasiones, durante las noches, la revivía como si fuera una historia inventada, como si no fuera yo la protagonista, sino una niña de un cuento diferente, que habitaba una casa de madera con ventanas siempre abiertas y flores adornando la entrada. Pero la cruda realidad, implacable, siempre terminaba por hacerse presente. El eco de sus pasos resonaba en el umbral al entrar a mi habitación, seguido por su aliento áspero que se sentía cada vez más cerca. Su voz espesa y melosa me decía que era hermosa, que estaba creciendo, que pronto sería una mujer. Cada una de esas palabras era como una herida profunda en mi interior. Yo no quería ser mujer, no si eso implicaba seguir siendo su posesión. No si mi cuerpo significaba dolor, silencio y sangre. En las noches fingía estar dormida mientras él se quedaba inmóvil en la puerta, observándome. Apretujaba los párpados con tanta fuerza que me dolían, simulando ser una estatua, esperando desaparecer. A veces, quedándome absolutamente quieta, lograba que se marchara, pero otras no. En las tardes mi madre llegaba del trabajo y lo encontraba de buen humor. Él le contaba que yo había cumplido con mis tareas, que era obediente. Ella sonreía, me acariciaba el cabello y me decía que se sentía orgullosa. Yo evitaba mirar a mi madre, no porque fuera modesto, sino porque sentía una opresión en el pecho como si, al cruzar la mirada, una explosión de gritos me invadiera. Sin embargo, jamás gritaba. En el pueblo, la escuela organizó la celebración del Día de la Madre y solicitó a cada niño una tarjeta. Con delicadeza elaboré una tarjeta adornada con flores y escribí las palabras que en ese momento creí correctas: gracias por cuidarme, eres la mejor mamá. Mientras pegaba las lentejuelas, una sensación de desintegración interna me atormentaba. ¿Era ella realmente la mejor mamá? ¿Me cuidaba verdaderamente, o solo proveía lo esencial, ignorando lo que ocurría en mi interior cuando se ausentaba? Esa noche, le entregué la tarjeta en silencio. Ella, conmovida, la leyó, me abrazó con fuerza y me aseguró que yo era su orgullo. En ese instante sentí un desgarro, una lucha interna, porque en el fondo, anhelaba que sus palabras fueran ciertas. Anhelaba creer que me amaba, pero en lo profundo de mi ser, sabía que me había fallado, que había optado por no ver la verdad. Cada vez que regresaba temblorosa del baño, cada vez que me negaba a estar sola, ella debió haber notado algo, una señal, una pista, pero eligió guardar silencio, y eso me dolía más que cualquier otra cosa. Comencé a notar que evitaba mi mirada cuando estábamos a solas, que ya no se interesaba en cómo me sentía, que cuando Efraín acariciaba mi cabello frente a ella, bajaba los ojos y fingía no haber presenciado la escena. Fue entonces cuando comprendí que ella sabía, que lo sabía todo, pero había decidido ignorarlo porque en ese tiempo y en ese lugar, muchas mujeres preferían mantener la estabilidad, el orden frágil que sostenía la mesa servida. La casa intacta, el apellido limpio, y el precio que debíamos pagar por ello era nuestro silencio, nuestro cuerpo y nuestra infancia. Fue en esa época cuando la idea de escapar cruzó por mi mente por primera vez. Era una idea absurda y desesperada. No tenía a dónde ir, ni dinero, ni familia fuera de ese pueblo. Pero aún así, la consideré seriamente. Anhelaba escapar a la montaña, refugiarme entre las rocas, incluso dormir en una cueva si fuera necesario, cualquier cosa con tal de no volver a experimentar el contacto de sus manos, el sonido de su voz o la sensación de su presencia. Sin embargo, no lo hice, me faltó la valentía. Me limité a continuar con mi estrategia de evasión pasiva, pasar el mayor tiempo posible fuera de casa, inventar excusas para visitar a las vecinas, alegar tareas grupales,
e incluso ofrecer mi ayuda a la señora del supermercado para ganar unas monedas. Y en medio de todo esto, lo más doloroso fue que él también cambió, volviéndose más cauteloso y silencioso. Ya no me buscaba de manera tan evidente, pero su presencia era constante como una sombra que me acechaba. Me hablaba en voz baja, me preguntaba si ya tenía novio, me aconsejaba que me cuidara, que él estaría atento por si alguien me hacía daño. Yo asentía mientras por dentro deseaba con todas mis fuerzas que muriera, que un día no regresara del campo, que una víbora lo mordiera, que se ahogara en el río, que simplemente desapareciera. Esa fue la etapa más sombría de todas, pues ya no era simplemente una niña desorientada, sino una criatura atormentada por la ira, la impotencia y pensamientos que me aterraban. Me detestaba a mí misma por anhelar su muerte, por no poder articular palabra, por no haber escapado, por seguir atrapada en ese infierno. Esa espiral de odio me fue cerrando el corazón paulatinamente. Dejé de llorar, abandoné las oraciones, y enterré mis sueños de una casa con columpios. Solo me concentraba en resistir, en sobrevivir, en no sucumbir por completo, aunque cada día se volvía más arduo. Recuerdo una tarde en plena misa, al padre pronunciar que Dios observaba todo, que nada permanecía oculto, que incluso las acciones secretas eran juzgadas. Entonces la pregunta me asaltó con fuerza: si Dios lo veía todo, ¿por qué no intervino? ¿Por qué me abandonó? ¿Dónde estaba cuando Él me tocaba? ¿Dónde se hallaba cuando mi madre desviaba la mirada? Salí de la iglesia convertida en una furia incontrolable. Quise golpear las piedras del camino, desgarrarme la ropa, correr sin rumbo fijo, pero no lo hice. Caminé con lentitud, arrastrando los pies pesados como si estuvieran cubiertos de barro, y en ese momento tomé una firme decisión: si alguna vez lograba escapar de aquella situación, no regresaría, no perdonaría, no olvidaría y no encubriría nada. Esa promesa silenciosa, sellada en lo más profundo de mi ser, fue mi único sostén en los días siguientes, cuando el dolor se convirtió en una extensión de mi propia piel. El silencio se transformó en mi idioma y la rabia fue la única fuerza que me mantuvo con vida. Tenía tan solo 13 años cuando todo estalló, no por un acto de valentía o un plan elaborado, sino a causa de mi propio cuerpo, que al llegar a su límite se manifestó con fiebre, sangrado, temblores y la pérdida de consciencia. Mi cuerpo estaba exhausto, maltratado y lleno de resentimiento, ya no abrigaba sueños ni esperanzas, solo se aferraba a la supervivencia hasta que finalmente colapsó. Fue una mañana sofocante de julio con un calor agobiante que convertía el aire en una espesa sábana húmeda, y me levanté mareada, sintiendo un intenso ardor en el vientre que me obligó a doblarme de dolor. Con dificultad y sintiendo mareo, me dirigí al baño. Al bajarme la ropa interior, la vi sangre. Pero esta vez, la imagen era diferente. No eran simples manchas, sino que parecía una herida abierta, profunda, un corte en mi propia carne. Aterrorizada, torpemente y con rabia, me limpié. Por primera vez el llanto me sobrecogió, rompiendo en sollozos. Sentada en el borde del inodoro con la puerta cerrada para que nadie escuchara, me ahogaba el llanto con la toalla en la boca, pero mi cuerpo ya no respondía, las manos me temblaban, el dolor se extendía por todo mi ser. Mamá se había ido temprano como siempre y Efraín aún no regresaba del trabajo. Estaba completamente sola y esa soledad, inmensa y abrumadora, me hizo sentir que me ahogaba, que me iba a morir. Pensé en salir corriendo, en buscar refugio en casa de Mariana, en pedir ayuda a cualquier persona, pero el dolor era tan intenso que me impedía caminar. Entonces me arrastré hasta la cama, me desplomé sobre ella y esperé. No sé cuánto tiempo pasó, solo recuerdo que el sol ya se estaba poniendo cuando escuché el ruido de la puerta. Era él, don Efraín. Oí sus pasos acercándose, el siseo de su silbato, el eco de sus botas pesadas golpeando el suelo. Un hecho inesperado irrumpió en mi interior, una oleada de furia, una cólera seca y primitiva, que no nacía de mi mente sino de lo más profundo de mis entrañas, me inundó por primera vez en años. Me incorporé con dificultad, salí de la habitación y lo enfrenté, no con palabras, sino con la intensidad de mi mirada. Lo miré fijamente a los ojos,
como nunca antes me había atrevido. Él se detuvo visiblemente sorprendido. Me preguntó si me sentía mal. Le respondí que sí, estaba sangrando, que no podía más, que ya no quería que me tocara. Su rostro se descoloró, por un instante pareció humano. Sin embargo, su expresión cambió de nuevo. Me ordenó que callara, que dejara de decir tonterías, que si mi madre se enteraba todo se echaría a perder, pero esta vez no obedecí. Por primera vez, me negué a callar. Le grité que lo odiaba, que sabía lo que me había hecho, que no permitiría que continuara. Él intentó acercarse. Yo retrocedí, corrí hacia el patio y grité con todas las fuerzas que me quedaban. Una vecina me escuchó. Doña Marta, la vecina de al lado, escaló la barda que separaba nuestras propiedades y me encontró tendida en el suelo, en la tierra, sollozando y con las piernas cubiertas de sangre. Rápidamente me envolvió con una manta para abrigarme, luego me ayudó a levantarme y me condujo hasta su casa. Una vez allí, me ofrecieron agua para calmar mi sed, me limpiaron cuidadosamente las heridas y me abrazaron para consolarme. Fue entonces, en ese momento de seguridad y cuidado, cuando las palabras fluyeron por primera vez. Hablé sin reservas, relatando cada contacto, cada noche de angustia, cada miedo que me atormentaba. Doña Marta me escuchó atentamente sin interrumpirme, sin juzgar mis experiencias ni minimizar mi sufrimiento, simplemente tomó mi mano y me brindó su apoyo. Esa misma noche llegaron unos hombres, no recuerdo si eran policías o agentes de protección de menores, y me subieron a un coche para llevarme. Después llegó mi madre. Me miró con una expresión de sorpresa y dolor como si no me reconociera. Las lágrimas corrían por sus mejillas. Me preguntó por qué nunca le había contado lo que estaba pasando. Le respondí que le había hablado muchas veces, a través de mis miradas, de mis silencios, de mis miedos. Ella, avergonzada, bajó la cabeza. Efraín, el culpable de mi sufrimiento, fue arrestado esa noche. No supe qué sucedió con él después. A mí, me trasladaron a un hogar de acogida. Allí me proporcionaron ropa limpia, una cama cómoda y comida caliente. Nadie me gritaba, nadie me tocaba sin mi consentimiento, y nadie me obligaba a sonreír. Me sumergía en un sueño profundo, como si mi organismo intentara compensar la privación de años anteriores. La comunicación se hizo difícil, la confianza se quebró, pero gradualmente, con el apoyo de individuos compasivos, descubrí que no todos son iguales, que existen adultos que ofrecen cuidado, protección y escucha. A pesar de que la cicatriz emocional persistía y el dolor aún me acompañaba, ese fue el punto de partida de algo nuevo, el inicio de mi autonomía, de mi autenticidad, de mi existencia. Nunca regresé a ese hogar, nunca volví a ver a mi madre. Ella me envió una carta, pidiendo perdón tiempo después, ante la cual me quedé sin palabras. La guardé en un cofre. En ocasiones la leo y el sufrimiento reaparece, pero también me recuerda que sobreviví, que logré escapar, que rompí el silencio, y ese fue para mí el acto de amor propio más significativo. Hoy, con el paso de los años, con las manos temblorosas al tomar una taza y pasos lentos, como si cada uno cargara el peso de toda una vida. Al recordar el pasado, comprendo que has encarnado a numerosas mujeres en una sola existencia, la niña aterrorizada que desconocía el origen del dolor físico, la adolescente callada, cual espectro, moviéndose entre adultos que ignoraban su sufrimiento, la joven que aceptó las cicatrices como una extensión de su ser, la madre que, con temor, se enfrentaba a la posibilidad de repetir los errores maternos, y ahora, la anciana que, sentada ante esta ventana antigua, finalmente se atreve a hablar. Con voz firme. Por mucho tiempo la paz fue una quimera. Viviste presa del temor a ser definida por el pasado. Te amedrentaban los hombres, incluso los de buen corazón. La confianza era un desafío. Sospechabas, ante cualquier gesto amable, una oculta malicia. Te volviste desconfiada, reservada, inflexible. Sin embargo, también aprendiste a reconocer la verdadera ternura, aquella desinteresada, que no pretende dominar, sino simplemente acompañar.
Encontré consuelo y apoyo en los detalles más simples, en una amiga que me abrió las puertas de su hogar cuando me sentía sin rumbo, en la suave caricia de una enfermera que me reconfortó sin traspasar mis límites, en la sonrisa sincera de un niño que no esperaba nada a cambio. Comprendí que no todos los silencios están teñidos de complicidad, también existen aquellos silencios que acompañan, que reconfortan, que aguardan pacientemente el momento en que uno se sienta preparado para expresar sus sentimientos. Durante años me atormentó la duda sobre si debía perdonar a él, a mi madre y a mí misma, debatiéndome entre la furia, la melancolía y una sensación de resignación. Con el tiempo entendí que el perdón no es un acto dirigido a liberar a otros, sino un gesto de liberación personal, una forma de deshacerse del peso que uno mismo ha cargado por demasiado tiempo. Aunque no puedo asegurar haber perdonado por completo, alterno entre momentos de aparente tranquilidad y noches en las que el dolor me sobrecoge, recordándome que algunas heridas pueden persistir. Sin embargo, he aprendido a convivir con esas cicatrices, a no permitir que me dominen, a no silenciarlas ni a avergonzarme de ellas, y considero que eso es un avance significativo. A pesar de haber tenido hijos, posiblemente impulsada por el temor a no ser exitosa o a perpetuar el silencio familiar, mi vida se enriqueció con sobrinos, alumnos y jóvenes que cruzaron mi camino. A todos ellos procuré escuchar atentamente con esmero. Siempre me prometí que si alguna vez una niña se acercara a mí con miedo, no la silenciaría ni le diría que imagina cosas o que no armara escándalo, le creería y la abrazaría, pues aprendí que las niñas merecen ser creídas, siempre y en todo momento. Ahora vivo sola en esta humilde casa en las afueras del pueblo. Aunque a veces me visitan las vecinas y otras paso días sin hablar con nadie, el silencio no me perturba, ya que no es el mismo silencio opresivo de antes, sino uno elegido, tranquilo. A veces salgo al jardín, riego las plantas, contemplo las nubes, escucho las campanas de la iglesia y recuerdo a aquella niña que rezaba en la oscuridad anhelando ser rescatada. Siento el impulso de abrazarla, de expresarle que triunfó, que su resistencia no fue en vano, que no todo estuvo sumido en la oscuridad. Hubo también destellos de luz, una luz tenue pero constante, similar a la llama de una vela que se resiste al viento. Esa luz representó mi esperanza, mi tenacidad por seguir adelante, mi firme propósito de no dejarme derrotar por completo. Ahora, al compartir esta experiencia, percibo que esa luz ha intensificado su brillo. Desconozco quién escuchará este relato, quizás nadie, o tal vez sí, pero eso no es relevante. Lo esencial es que ya no se encuentra resguardada en mi interior como un veneno, sino que ha sido revelada, contada, liberada. Lo verdaderamente significativo es que al final de este trayecto, me he atrevido a exponer la verdad. Y para mí, eso constituye la forma más trascendental de justicia que he logrado obtener.